Amigos de Círculo Magenta, el día de hoy con ustedes, Marcela Garzabarba. Hola, ¿qué tal? Alejandro Fuentes. Hola a todos. Y Rodrigo Carvajal. Hola a todos. Semana álgida, semana trágica, semana de sacudimiento. Ya van varias. En México, en Estados Unidos, en las relaciones, en las vinculaciones, tenemos un amplio abanico de comentarios que hacer el día de hoy, comenzando por el más sacudidor de todos, que fue el artero asesinato, el atentado en contra de estos dos personajes tan cercanos al círculo íntimo de la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, como son Jimena Guzmán, su secretaria particular, y José Muñoz, asesor de muchas cosas, entre otras importantes de seguridad, como enlace de la policía capitalina con la policía a nivel federal. ¿De qué estamos hablando en este atentado? Confluyen muchos intereses. Primero, no hay duda, no fue una cosa casuística, no fue un asalto, no fue una cuestión del día con día en que quisieron robar a lo mejor una bolsita, un reloj, etcétera, un carro. No, fue una acción completa y absolutamente con premeditación, alevosía y ventaja, preparada, documentada visualmente con las cámaras, estuvieron vigilando cosas que no se tienen que hacer. No se tiene que ser siempre tan predecible en lo que uno hace todos los días, porque si bajas por donde mismo, estás donde mismo, te estacionas donde mismo, pues en el caso aquí de Jimena, pues lo que sucedía es que pasaba por Pepe, su amigo, a ese lugar, pues sabían que ahí se iba a parar siempre, a tal hora de la mañana, era cuestión de esperarla o esperarlos y cazarlos. ¿Quién es o quiénes fueron los que de una u otra manera se atravesaron para ultimar sus vidas y para qué lo hicieron o con qué motivo lo hicieron? Solamente hay dos posibilidades. Una, ellos tenían o estaban manejando información muy delicada que iba a poder escalar a lugares que no querían que llegaran porque estaban haciendo una investigación relacionada con. Me llama la atención, no sé si a usted le llamó la atención, que decía algo así como un muro electoral. ¿Tendrá que ver esto con la reforma judicial, el manejo de la reforma judicial en la Ciudad de México? No sé. Lo que quiera que sea, puede ser una posibilidad. Yo no me inclino por esa. Yo me inclino porque ha sido una intención de dar un mensaje muy claro a un círculo muy íntimo de una gran figura, como en este caso es Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en consecuencia, por rebote de partido, a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque es la primera vez en el gobierno de Claudia Sheinbaum que tenemos una situación de este calibre. Así es. Recordemos que tuvimos dos antes en el sexenio de López Obrador. Una en junio de 2020, que fue el atentado a Omar García Harfuch. Paseo de la Reforma. En Paseo de la Reforma, en donde cientos de disparos fueron hechos desde un camión con gente, etcétera, etcétera. Con un Barrett, imagínate, Ramón. Con Barretts, exactamente. Y milagrosamente el entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México resultó ileso. Dos guardias resultaron victimados y una transeúnte que iba por ahí lamentablemente le tocó también pues perder la vida. Luego vino el caso del jefe Milton. Es correcto. Que este fue en 2022. 24. Ya en la antesala de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia. El jefe Milton, gente muy cercana a Omar García Harfuch, un hombre fuerte de su equipo, hombre del área, curiosamente, nuevamente aparece el área de inteligencia. Aquí la disputa es el área de inteligencia, y ahorita veremos por qué. También es ultimado, lo asesinan, ¿sí? Y ahora tenemos este caso. Común denominador, los tres casos, por la razón que sea, están ligados a Omar García Harfuch. Es correcto. A alguien le está estorbando Omar García Harfuch. Y no hay que ser un mago ni tener una bola de cristal para saber a quién le estorbaba. Recordemos que históricamente
el expresidente Andrés Manuel López Obrador no confiaba en Omar García Harfuch. ¿Y por qué no confiaba? Pues seguramente porque no se suscribía a los intereses de él y de su grupo en materia de seguridad. No olvidemos algo importante. La Ciudad de México, para efectos de crimen organizado, es el último bastión a conquistar. Ya puedes haber conquistado Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, lo que quieras, pero la Ciudad de México se mantenía en una especie de esas calmas pactadas. Así es. Con la famosa Unión Tepito. Pero la Unión Tepito comenzó un jaloneo entre el cártel Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Y Omar García Harfuch terminó atrapado ahí. Y esa fue la consecuencia de ese atrapamiento como lavadora entre los dos cárteles, lo que terminó propiciando que el equipo o la gente de López Obrador fuera poniéndole tacha y desconfianza a Omar García Harfuch. Tanta desconfianza que lo dejaron fuera del interinato de Claudia para ocupar jefatura de gobierno, de la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno, y estuvo a punto de quedarse sin la senaduría. Sí, hasta que Claudio tocó la campana y dijo, a ver, ya fue mucho. Y finalmente el presidente tuvo que apechugar López Obrador, no sin antes reunirse antes de que Claudia fuera presidenta y a solas con Omar García Harfuch, como para decirle, a ver, maestro, vas a llegar aquí y ya hay pactos hechos. Correcto. Por eso estaban los dos solos, por eso no invitaron a Claudia, para que no escucharan, ¿verdad? Está claro que después de esa reunión, esos pactos no fueron respetados. Es correcto. O aceptados, no digamos respetados. Respetados sería si él le hubiera dicho, sí, presidente, no se preocupe, vamos a trabajar con este grupo, ¿no? Simplemente él dijo, escuchó, procesó y se fue por otro camino. Tan se fue por otro camino que a su llegada, ¿qué ha pasado? El fentanilo que no se veía ya apareció en millones de pastillas. Los laboratorios de fentanilo que no existían en México, 829 destruidos. El huachicol, que nunca se mencionó por más que todos los medios y sobre todo Código Magenta estábamos encima del asunto del huachicol, nunca lo mencionaba de la mañanera. Y aunque se niegue públicamente, se reactivó la cooperación con Estados Unidos. Bueno, ese es el último punto. Y luego nos vamos al asunto de cambiar la dinámica de los abrazos no balazos por balazos no abrazos. Está claro que Omar García Harfuch llegó a contracorriente del Evangelio según San Andrés. Y se quiso imponer ahora un evangelio según San Omar. ¿Sí? Sí. Dando la cara a nombre de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch. Sí. Por más que Claudia dijera, yo estoy con López Obrador y yo lo defiendo y ella va a seguir la política, esto era jarabe de pico. En la realidad, los hechos venían diciendo, ya cambió la política. Y tan cambió que se gestó una confrontación seria, que aquí la documentamos primero que nadie, entre el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que estalló el día del famoso simulacro del temblor en el edificio Constituyentes, en las oficinas de inteligencia de la Guardia Civil. ¿Y en qué acabó eso? En un zipizape fuerte entre el general y el secretario García Harfuch. Una cuestión que escaló hasta la Junta de Seguridad de Palacio Nacional, en donde se hicieron ahí otra vez un fuerte encontronazo el general Trevilla y Omar García Harfuch. Y eso culminó con que el general Trevilla terminaba por cerrar su boca y retirarse. Y al final del día, pues terminó filtrándose esa especie de, no especie, esa amenaza en donde, desde el punto de vista militar, le manda a decir a la presidenta, señora, llegó la hora en que usted decida. O él, García Harfuch, o nosotros los militares. Y en eso estábamos reportando en Código Magenta esos detalles de fuente prima, cuando a los pocos días surge este doble asesinato, no de cualquier persona. A ver, no estoy minimizando los demás asesinatos, simplemente digo
son dos asesinatos de muy alto perfil. Un crimen contra el Estado. Así es, un crimen contra el Estado. Que sacudió por la hora en que se dio, porque además cayó perfectamente en la mañanera. Los mexicanos pudimos ver en vivo y a todo color las reacciones de que casualmente ese día, en esa mañanera, estaba reunido el equipo de seguridad del país. Estaba la secretaria de Gobernación, el secretario de Defensa, estaba el de Marina, estaba el fiscal y estaba García Harfuch. Todo el elenco. Y de todo ese elenco, el único que brincó de su asiento, al único que le sacudió ese doble asesinato, fue a Omar García Harfuch, que fue quien le dijo a la presidenta, fue y se puso a operar atrás literalmente tras bambalinas, mientras que el general secretario Ricardo Trevilla, como si no hubiera pasado nada, absolutamente, ni mueca hizo. Se vio más inquieto al fiscal, que andaba así con las manos, como diciendo, a ver, ¿qué? Él no puede hacer nada porque es fiscal. Pero finalmente, el único que operó fue García Harfuch. Las investigaciones llevan ahorita a decirnos que hay un operativo de inteligencia desde adentro, presumiblemente militares o exmilitares, que habrían inhabilitado cámaras y habrían... Sí, es importante. Importante, ¿por qué? Porque eso nos lleva a recordar un episodio que se dio en San Pedro Garza García, ¿sí? En el año 2018, en octubre del 2018, cuando entra el alcalde Miguel Treviño, cuando entra como director de seguridad Jesús Gallo, quien había sido el creador en Nuevo León de esta famosa fuerza civil, la policía que vino a ponerle paz a Nuevo León en la era post-Natividad González Parás, de aquel la situación. Y en ese momento Gallo entra con Miguel Treviño después de Mauricio Fernández y se encuentra con que el C4 está todo copado por militares. Militares que dependían del jefe de la zona militar, ¿llamado? Que era nada más ni menos que Luis Crescencio Sandoval. Es correcto. Que en ese momento nadie lo hacía en la palestra para ser el próximo secretario de la Defensa. ¿Qué hace el señor Jesús Gallo? Ve aquello y se da cuenta de que alguien está manipulando adentro cuestiones que tienen que ver con cámaras, con geolocalizadores y finalmente, con decisión de Miguel Treviño, retoman los civiles el control del C4 y se expulsan a los militares. La pregunta es ¿para qué lo querían, Ramón? Ese es el punto. Supuestamente lo que estaba pasando ahí era una situación en la que creaban puntos ciegos, como en la Ciudad de México pasó ahora. Es correcto. Ojo, ¿sí? Y para perseguir a factureros. Retoman los civiles C4, se molesta el general, el secretario, no el secretario, el jefe de la zona militar, Luis Crescencio Sandoval, y por alguna razón surgen 2, 3 incidentes fuertes. Incendios de autos aquí en lo que se llama la Loma Larga y en Morones Prieto, y culminan con un desencuentro entre el alcalde Miguel Treviño, Luis Crescencio Sandoval y Jesús Gallo en medio. Para acabar pronto el cuento, a las pocas semanas se designa a Luis Crescencio Sandoval secretario de la Defensa. ¿Sí? Bueno, pues hoy Trevilla es un discípulo de Luis Crescencio Sandoval. No estamos ni insinuando, hay que esperar las investigaciones, pero es curioso que en ambos casos estemos hablando de intromisiones militares en los C4, en el caso de San Pedro Garza García, y el C5, en caso de la Ciudad de México, que haya dinámicas de técnicos que entran a operar cámaras, a manipular imágenes y a que las cosas pasen como tienen que pasar para que pasen lo que se quiere que pase, que es cosas como esta. Una pregunta nada más al margen de todo esto, Ramón. ¿Eso habrá sido motivo del desencuentro tan fuerte entre Harfuch y Trevilla? No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma se le había prometido a Harfuch entregarle en diciembre pasado toda el área de inteligencia
y no se le había dado. Y cuando Harfuch la reclama, los militares de manera áspera se lo regresan, vacían las computadoras, se las llevan. Del área de inteligencia, se queda aquello vacío y como diciendo Harfuch, ¿y de dónde vamos a empezar la investigación? Se llevaron todas las computadoras y los CPUs y los servidores y demás. Así es. Y ahí empezó el estira y afloja. ¿En dónde estamos ahora? No sé si este evento tenga o no tenga que ver con esos desencuentros, sea una consecuencia de, sea un mensaje de, pero bueno, comencemos a partir de aquí ya el debate. Primero que nada, mis condolencias para todos los familiares, amigos y colaboradores de Jimena y de José. Y hay que decirlo, analizar el contexto no es especular, es importante tener todos los elementos a la vista para entender de qué estamos hablando. Lo que sucedió en la calzada de Tlalpan evidentemente fue coreografiado. Se coreografiaron los personajes muy cercanos a la jefa de gobierno, el lugar, el corazón de la alcaldía más segura del área metropolitana de la Ciudad de México y la hora, durante la conferencia mañanera donde estaba reunido el Gabinete de Seguridad, mientras la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablaba de los éxitos de la política de pacificación del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es decir, le estalló en la cara la realidad al gobierno de México. Eso es lo que O se le estallaron. O se le estallaron. Y a eso Que voy. urgía que se estallara. O sea, Estaba coreografiado la en qué realidad. sentido? Coreografiado en el sentido de enviar un mensaje. Y la pregunta obvia es, ¿quién era el destinatario? Clara Brugada, donde se asesina a su más cercana colaboradora y a su asesor que conocía desde la infancia. Omar García Harfuch, quien es el secretario de Seguridad que dio un giro de 180 grados a la política, abandonando el abrazos no balazos y confrontando directamente, sobre todo, al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, y además en el contexto de esta confrontación con la Secretaría de la Defensa Nacional por el control del aparato de inteligencia civil, o la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa política del Estado mexicano, que como bien dice Ramón, de las Fuerzas Armadas le hicieron saber: ¿estás con ellos o estás con nosotros? Entendiendo, ¿estás con el poder de fuerzas de seguridad de civiles o estás con el poder de la fuerza militar? Esas preguntas son muy significativas. Y hay dos cuestiones fundamentales en este asunto. ¿Por qué falló la Cámara del C5? ¿Es casuístico o no es casuístico? Lo tendrán que determinar los fiscales y las investigaciones correspondientes. Y segundo, una nota que a mí me llamó demasiado la atención, publicada en el portal La Política Online, donde decía que el ejército, específicamente, más bien la Secretaría de la Defensa Nacional, había mandado investigadores a la escena del crimen de Jimena y José. ¿Qué tiene que ver el ejército en algo que es jurisdicción de la Fiscalía Capitalina de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México? No tendría nada que hacer ahí. Eso levanta una alerta muy significativa. Y hay que hablar de otra cosa, que es el contexto mayor de crispación de seguridad nacional, ¿sí? Este giro de 180 grados en la política de confrontación a los grupos criminales puede traer represalias muy significativas, y hay que ver los indicios. Nada más en esta última semana vimos una manta en Sinaloa colgada por la facción de los Chapitos denunciando presuntas colusiones de la Secretaría de la Defensa Nacional con los Mayitos. Vimos en otra región, en otra latitud, en la Patzingán, donde grupos asociados a los caballeros templarios colgaron un cuerpo decapitado con un uniforme militar, como mandando un mensaje: sabemos que ustedes están coludidos. Es decir, no se puede descartar Los 12 ejecutados de Michoacán. a raíz de los 12 ejecutados de Michoacán, que por cierto no están contabilizados. A ver, recordemos, Ramón, vivimos en el país donde el cártel de Sinaloa ha tirado secretarios de gobernación y subprocuradores de la República. No se puede descartar hasta qué grado llega también el crimen organizado, o si hay una cuestión de simbiosis entre alguna fuerza institucional con alguna fuerza paramilitar fuera del Estado. Lo que queda claro es, en este momento apenas están iniciando las investigaciones, y de un mensaje el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, donde dice: no nos van a doblegar. ¿A quién le está hablando el secretario? Marcela. Pues yo creo que la realidad alcanzó por fin en la mañanera, porque en la mañanera siempre es el país de las maravillas, aquí no pasa nada, los homicidios van a la baja, cuando
En lo que va del 2025 son 316 homicidios en Ciudad de México y agregamos a Jimena y a José. Entonces, 4 veces más que el 2022. Sí es. ¿Sí? 4 veces más. 4 veces más que el 2022. Entonces, explota en la cara la realidad. Qué una condolencia a los familiares de Jimena y José, pero ¿sabes qué? Necesita un golpe de realidad la mañanera, porque no puede ser que la presidente de México el siguiente día, incluso en esa mañanera, siga, ok, está bien, ecuánime, pero el siguiente día que se enfoque en que sí, presuntamente el CNT, el bloqueo, que si va a ser por Zoom o no, que si tal, y todavía se aventó un chistecito. A ver, necesitamos estar en luto nacional. Esto es un luto nacional, no por los funcionarios, porque hay 60 homicidios diarios en este país todavía. Claro. O sea, La realidad de todo México que ahora por llega a la eso, capital. entonces, madres buscadoras, gente que todavía no encuentra a sus desaparecidos, gente que todavía no puede enterrar al que mataron porque no encontraron por dónde. A ver, es luto nacional, la bandera debe estar a media asta, no tenemos que apagar la mañanera. No entiendo por qué siguen las mañaneras. La presidenta, si tú ves la mañanera del siguiente día, cuando se la pasó diciendo por qué que si bloquearon, que si por Zoom, que si no por Zoom, que si... A ver, yo creo que estamos mal de seguir de espectadores, porque en verdad no es darle el pésame a Clara Brugada, le dieron el pésame a Clara Brugada, es darle el pésame a las familiares de las víctimas colaterales de todo esto. Entonces, sí creo que necesitamos un liderazgo y los invito a ver mi editorial como una Jacinda Ardern, por ejemplo. Yo sé que son países totalmente distintos, Nueva Zelanda y México, pero necesitamos a alguien que hable con la realidad de la situación de México, no el pasado, no el futuro. La realidad es lo que los toca. Y porque en un mensaje más contundente a los que nos están quitando la paz en las calles. Eso ya no es democracia. Primero que nada, no puedes caminar. Ellos sí pueden andar por la libre. Puede ser una influencer, entran y a tiros, a quemarropa, a Camoto, 8 muertos. ¿Qué más? Le sumamos. Sí, o sea, hay muchas víctimas alrededor de México y nadie hace nada. Nadie hace nada. Andan por la libre. Sí, si esto no conmociona lo suficiente no al puede Estado ser. para Exacto. Esto ya es ahí. El adormecimiento social está en su máxima expresión. Sí. La gente le pueden decir mañana que mataron a 500 en un poblado, va a decir, bueno, exacto. Así se esperaba. Normalizamos la violencia y no está bien. Alejandro. Sí, de acuerdo. Yo cuando veía las imágenes que se hicieron muy virales del secretario García Harfuch viendo el celular, parándose, yendo hacia atrás, acercándole una tarjeta, volviéndose a regresar, mandando mensajes, veía esos dos Méxicos. El México que lleva prisa, que quiere avanzar, y el otro México apachurrado, adormecido, y lo seguí viendo en cómplice. O cómplice, pero lo estoy viendo en muchos sentidos, porque como bien dices, el día jueves, que arranca la mañanera a las 8:30 porque es más tarde, la presidenta arranca el día diciendo, vamos a hablar del Proyecto México. A ver. Sí, del tren. Se entiende. A ver, y por otro lado, volteo a ver las cámaras y no veo ninguna señal ni de protesta, ni exigencias de justicia, ni de investigación, ni a los gobernadores, ni a los senadores. Es decir, lo triste de esto, y es cuando la gente te pregunta, oye, a nosotros estoy seguro que nos preguntan, ¿lo está haciendo bien la presidenta? Pues está mejor, ¿no? Oye, está peor que antes. Oye, ¿realmente estamos avanzando? Oye, ¿realmente estamos...? Y dices, es que este país hoy trae dos agendas, ¿sí? Las agendas de los que quieren mantenerse inmovilizados y decir, no está pasando nada, esto es normal. Pero hay ahí una agenda que tampoco, y no, otra vez, no quiero echar las campanas al vuelo, pero se ve por un lado alguna prisa de, bueno, los laboratorios, bueno, acercarnos a Estados Unidos, bueno, la presidenta, hoy tuve una llamada con Donald Trump en la mañana, por eso llegué tarde, mañana se ve el secretario a platicar. O sea,
esos pequeños destellos de algo está pasando, algo puede estar cambiando, hay que darle la oportunidad a que eso germine, pero en esas imágenes veíamos esa otra parte, de aquí no nos movemos. A ver, déjame decir una cosa importante aquí. ¿No les parece extraño, curioso, que habiendo sabido la presidenta inmediatamente ahí, primero le pasa una tarjetita a su asistente que estaba ahí, y llega García Harfuch y ya coordina todo y empieza a tratar de procesar. No reacciona de inmediato, se espera unos minutitos y sale a decir, algo pasó, pero como se confirme, vamos a decir. Aunque su primera reacción sí es de preocupación, es muy Sí. humana. No, es humana, claro, por supuesto, pero no podía decirlo porque con toda realidad Tienes que checar. confirmarlo, Sí, porque no vas claro. a decirle a la nación, pasó esto y luego no pasó. Pero una vez que confirmaste que ya pasó, y teniendo ahí al gabinete de seguridad, Terminas lo normal es decir, Apagar. señores, Sí. vamos a hacer una pausa de media hora. La circunstancia nos obliga a este gabinete de seguridad A a reunirnos. Es lo que dije a sentarnos, sí, a sentarnos a hablar Vaya. y ver qué está pasando. ¿Por qué no lo hizo? Solamente hay dos respuestas. ¿Cuál es? ¿Porque era tanta la presión que no se le ocurrió hacerlo? Claro. ¿O porque sentía que si se sentaba no iba a haber un consenso porque en la mesa iban a Claro. estar las dos partes en conflicto? Claro. O Y por no mantener- quería... No, una tercera, o por mantener el circo. Es que, No, perdón. Marcela, Sí, Marcela, sí, perdón, sí. perdón. Te voy a contradecir abiertamente. A ver. A ver. La presidenta no es una cirquera. A ver, espérame. ¿La mañanera? A ver, Marcela, te están comunicando que te acaban de asesinar a dos gentes No, por eso, cercanas. apaga la mañanera. Es lo que estoy diciendo. Pero no es una tercera por mantener el circo. La No es- mañanera no se te parece un circo, o sea. Esa mañanera no puede ser un circo porque es un drama, es una tragedia. Un circo es cuando tú pones a hacer Bueno, lo que igual sea. lo dije mal. En esa El mañana... lugar del circo de siempre. ¿verdad? A ver, eso no era un circo. Yo lo defiendo. Y yo defiendo el hecho de que siento que estamos hoy donde estamos y que se mandan los mensajes que se mandan porque se están intentando hacer las cosas diferente. Y ella está quedando atrapada en medio de los conflictos de quien quiere hacer las cosas diferentes y los que no quieren que las cosas cambien. Ella se queda atrapada en medio y dice, ¿puedo juntarme con todos para discutir el tema? No es tonta. Bueno, hay una tercera No, yo posibilidad, no digo Raúl, eso. A ver. creo yo, que con todo lo que sabe solo la presidenta de la República, probablemente entendió el mensaje en ese preciso lugar Así es. y en ese preciso Así momento es. y por eso no consideró necesario. Claro, porque sabía que no iba a encontrar en una reunión una respuesta Es correcto. a qué hacer. Y tampoco podía abiertamente sacar Sí, no hay... ni sus miedos, ni sus temores. A ver, Sí. cualquier mandatario de cualquier parte del mundo, a ver, recordemos, cuando al señor George Bush Claro. le pasó las Torres Gemelas en el 2001, Sí. ¿sí? El 9/11, septiembre 11, recordemos dónde estaba el señor Bush. Tiene una escuela. Sentado en una escuelita con niños. Van y le avisan. Y el Se señor le se pone descompone. tranquilo, se descompone, se para y empieza a operar acá a este lado y ya. Se acabó el asunto. No regresó hasta con... no. Cambia las circunstancias. El circo, como lo llama Marcela, cambia. No es un circo. Pues Ya el es- siguiente día sí fue todavía. Marcela, estamos hablando de ese día. Yo digo el De circo de ese la día. mañanera, o A sea, ver, en general. sí, ¿A ti te pero- parece que un espectáculo la mañanera? Sí. Pero No, sí, O sea, yo estoy de acuerdo en el con... sentido Sí. de que en otro país, como dices tú, con otro liderazgo, con otro tal, se apagaría. pero el hay un- foco. Yo creo que estás siendo... Luto nacional. Yo creo que estás siendo muy violenta con una crisis que enfrenta una líder de un país que le están matando a dos seres humanos cercanos a ella, porque en ese momento ella está diciendo... Ya 60 la, lu- días. la A lumbre 60 me está días. llegando. No, Pero no Marcela, nada más espera. están los funcionarios. Estoy de acuerdo, no estoy echando a un lado a los 60 ciudadanos, Marcela. Estoy hablando de ese instante. Si en ese instante te dicen y le pones cara a dos personajes cercanos a tu grupo, no de ella, de Brugada, pero son morenistas, sí, están diciendo, ya me aventaron el soplete, ya me llegó el calor, ¿cómo debo de reaccionar? Ahí no hay ningún circo. Claro. Ahí hay una realidad muy difícil que enfrentar. Y si me Y permites... no digo que la haya enfrentado bien. Yo si hubiera hecho una reunión y una junta, yo hubiera parado la mañanera.
Pero, dicho eso, la pregunta es, ¿por qué no la paró? ¿Sí? Porque ella, en ese momento, a ver, son momentos de gran tensión, estás pasando aquello en vivo, la nación está testificando, y qué bueno que se pudo testificar para que pudiéramos ver las reacciones de cada uno de los integrantes del gabinete de seguridad para saber a quién sí le importó y a quién no le importó por la razón que sea. Sí, voy a profundizar en tu ejemplo de Bush. Cuando al presidente Bush lo sacan de la escuela, la primera decisión que toman es mandarlo al Air Force One Claro. con su gabinete, Así con es. el consejo y los más cercanos. Estaba el de la CIA, estaba su asesor de Porque seguridad. hay un protocolo. El punto es, la pregunta es, ¿la presidenta Claudia Sheinbaum se hubiera sentido cómoda si en ese momento la suben a un avión y la ponen a dar vueltas 5 horas con su gabinete? Es decir, ¿realmente saldría algo bueno de esas horas de vuelo? Y creo que el punto es muy evidente que la presidenta no tiene ese war room. No tiene gabinete. No tiene gabinete, no Punto. tiene ese Tiene un hombre círculo que son donde- García Harfuch. y lo que le queda, y estoy de acuerdo contigo, es seguir, ¿no? Con lo que Más sí. con, sí, el siguiente Eso- día. Pero eso- perdóname, Marcela, perdóname. El siguiente día. Sí, te perdóname, invito a que la vean. pero cuando dices the show must go on, no, ese momento Bueno, trágico ese no es un momento, show ni es un circo. vamos a sacar Ese es mi momento, punto. Vamos a sacar Ese es mi punto. Vamos a sacar ese momento. El siguiente día de lo que sucedió en la mañana. No. Yo no esperaba ver una presidente así como la vi, tranquila y pasando al Zoom y no. A ver, es que no estamos en ese Yo también país. creo que tuvo que haber dado otro mensaje. Tuvo que haber dado No, otro a ver, mensaje. en el día siguiente Vámonos estoy de a acuerdo. quitarnos eso. El día Pero siguiente estoy de tuvo que acuerdo, haber- pero tuvo estamos que haber hablando dado del día. otro mensaje. El mensaje ahorita era del día en que ocurrió lo que mensaje está ocurrió. Entonces, el día que ocurrió, yo no creo que haya estado. Hay un asunto que creo que tenemos que entender. Si nos vamos a la historia, Ramón, y tú nos puedes confirmar esto, pues, históricamente, quienes han tenido el control del país y han sido los verdaderos factores de poder, no han sido los empresarios, no han sido los movimientos sociales, no han sido los sindicatos, alguna vez han sido los políticos, pero generalmente han sido las fuerzas de seguridad y las fuerzas y aparatos de inteligencia que operan Claro, en totalmente. este país, dentro y fuera del Estado. Hay que estar alertas a que eso pueda estar sucediendo en este contexto. Y hay personas que deciden, hay personas que conectan y hay personas que ejecutan. Y me quiero centrar en esta parte de las personas que ejecutan, porque esta fue una célula profesional. Es decir, hubo al menos 4 personas involucradas, dicho por los fiscales. Hubo 3 vehículos de escape. Hubo un profesional que sabía perfectamente cómo manipular un arma patente en esos 8 disparos perfectamente agrupados en el parabrisas de la camioneta Audi de Jimena. Y lo que estamos viendo es muchas de estas células de ejecución que muchas veces se rentan, están vinculadas sí a estos grupos criminales locales. Y en la Ciudad de México hay por lo menos 17 grupos locales, ya sea de la Unión Tepito, de la Anti-Unión Tepito, de grupos y células del Cártel de Sinaloa, de Cártel Jalisco Nueva Generación. El problema es que esas células han sido parte de la gobernanza de la Ciudad de México. Es decir, no hay incentivos totales desde el Estado para romper esos Claro. vínculos criminales. Y ya pasaremos al segmento de Marco Rubio, pero ya desde Estados Unidos, específicamente desde la DEA, se está diciendo, a ver, cuidado con que México no tenga ya no las herramientas, sino la voluntad para acabar con estas colusiones y complicidades. Claro. Por eso hemos visto recientemente tantos crímenes en centros comerciales, en Polanco, aquí y allá, donde curiosamente los personajes son personajes prominentemente ligados a miembros de el gobierno en el poder o de la familia del gobierno del poder. Los dos desaparecidos cuando estaban fulano de tal, El asesinato de Plaza Arts. el de Plaza Arts. Bueno, y 2 contrastes nada más. El atentado contra Omar García Harfuch en 2020 y el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Claro. Uno sí se pudo esclarecer porque las agencias de inteligencia, la fiscalía, determinaron quien intentó asesinar a Omar García Harfuch fueron la firma y el sapo del Cártel Jalisco Nueva Generación, 2 altos mandos de ese cártel. Pero en el caso de Ciro Gómez Leiva, el periodista mexicano, no sabemos
más allá de los ejecutores. Nada más, los ¿Quiénes son materiales, los autores pero no el intelectual. intelectuales? ¿Conclusión, Alejandro? Creo que al igual la presidenta necesita aliados adentro de su gabinete y eso pasa por comenzar a generar esa autoridad que hoy parece haber esos chispazos, pero aún le falta un equipo para que pueda empezar a ejecutar esos chispazos que se ven y que se conviertan en una cosecha de buenas acciones, si no nos vamos a quedar en medio. ¿Conclusión, Marcela? Si no gobierna la presidenta con la realidad, nunca vamos a pasar de herido a querido otra vez. Creo que no nada más son los funcionarios, son los 60 homicidios diarios, por decirlo así, son las madres buscadoras, son todos aquellos que buscan un porqué y un qué está pasando y no hay respuesta a la fecha. No hay respuesta. Está la herencia maldita de los abrazos no balazos. Si seguimos pagando esa, queramos o no. Pero estamos cambiando. Claro. Yo no sé si estamos cambiando. O sea, Perdóname, ¿Oh? perdóname, si no puedes leer que en 6 meses de Es este que- gobierno se han es que- detenido tantos criminales como todo un sexenio pasado, sí. Pero la no sé qué violencia sea va a la cambiar. alza, como puse el ejemplo de Ciudad de Porque están México. combatiendo a los cárteles. Sí. Entonces, un combate es, a ver, Sí. vuelvo a repetir la metáfora que aquí he dicho. A ver. Si tú tienes un lugar donde todos se han hecho tarugos, cuando ven pasar las cucarachas o los ratones, uno por aquí y otro por allá. Y dices tú, oye, y ya de repente estás viendo que sales más seguido. Hay que fumigar, que es lo que está haciendo García Harfuch. Saca el fumigador, avienta la fumigación y ¿sabes qué va a pasar? Van a salir los 100 ratones y las 1000 cucarachas y la gente va a decir, ya nos infestamos. No, ahí estuvieron siempre. La diferencia es que le están metiendo el veneno y están saliendo, pero se van a morir porque es la intención de la acción contra el crimen organizado. Y vas a decir, uy, antes encontrábamos 5 cucarachas muertas en el piso, ahora agarramos 1000. Sí, porque le estás aplicando veneno. Por esa sencilla razón. Pero una vez que limpies eso, eso va a ir bajando y ojalá y que la intención final sea recuperar la territorialidad, porque lo último que puede pasar, y eso sí es sumamente peligroso, y no porque esté menospreciando otras entidades, incluyendo Nuevo León o lo que quieras, Sinaloa, Michoacán, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas. Jalisco, lo que quieras, es que la ciudad capital entre en un frenesí de asesinatos de alto perfil, que lo hagan ya. A ver, volteen a ver las cifras de Cancún. En el primer trimestre de este año, Cancún trae 17% menos de visitantes. ¿Por qué? Pues porque la difusión que se ha estado dando en Estados Unidos con O'Reilly, con Marco Rubio, con todos los que hablan de México, con toda razón, no estoy diciendo que estén equivocados. Están diciendo, it's dangerous, go to Mexico. Es peligroso ir a México. Y eso, pues es una mala mercadotecnia, pésima mercadotecnia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar lo que tiene que pasar. Y ahorita hablaremos del caso de cómo Estados Unidos va a ser el factor fundamental para hacer un spin importante, o tendrá Estados Unidos que sucumbir a tener un vecino lleno de ratas, cucarachas, serpientes y tepocatas, como decía Vicente Fox. Víboras prietas. Y víboras, ¿verdad? Porque no hay otra forma. Y la otra parte de lo que dices, Marcela, es cierto, hay que ver los 60, pero si hoy ves en Estados Unidos también diariamente hay 150, 200 muertos en todo el país. Hay violencia. Pero hoy las televisoras están centradas en los dos israelíes que fueron asesinados por un Elias Rodríguez, antipalestino, pro-palestino, ¿sí? Cercano, ahí en la embajada de Israel. A ver, no están sacando las imágenes de 250 que mataron en todo Estados Unidos, no. Pero lo que están reflejando es la imagen en rostros prominentes de una pareja, en este caso los israelíes, una pareja que jóvenes, promesas, a punto de casarse, que alguien con odio, justificado o injustificado, no vamos a ponernos aquí a discutir Sí, es otro Israel y tema, Palestina, Estados Unidos. pero es lo mismo. Sí, El pero asunto es mediático ideológico. es, tienen cara. Sí, o sea, tiene cara la chica esta que la balacearon en la cámara. Valeria. Y se hizo un issue. Sí. Se hizo estos dos. Son se casos hacen- mediáticos, lo entiendo. Ya para concluir, me queda, quiero ver un liderazgo
de otra forma. No lo estoy viendo ahorita como mexicano. No lo estoy viendo en la mañanera como mexicano. Yo no creo que vayamos a tener un liderazgo overnight, de la noche a la mañana. Pues Y urge. sí, pero eso es un proceso. En cualquier parte del mundo es un proceso. Este Ahorita voltea y dime, ponme en la mesa ahorita 3 nombres de 3 gentes de oposición que podamos traer y No, decir, ese es súper otro bueno, tema. no es otro tema, porque Con para el poder mismo- cambiar con el mismo tenemos que tener contexto, ejército. cuidado. Yo quiero el liderazgo de Claudio Sheinbaum, por ejemplo, pero pues si está como presidente, quisiera ver otro tipo de actuar ante lo que está pasando hoy en la realidad de verdad. Sí. Valga la redundancia. No la mañanera, no el juego político, no tal. La realidad de México, como está ahorita recrudecida. Bueno, Quisiera ver yo será eso. un tema que Yo. valdrá Ajá. la pena que hagamos Como todo un Santa Claus, capítulo. como dices tú. Claro. Quisiera pensar en Santa Claus. A ver, Que sí yo nada más exista esa dos parte del liderazgo. comentarios para cerrar. Número 1, todas las vidas son igual de valiosas en este país, pero el caso de Jimena y de José Sí, no, claro, son partaguas. fundamentales para la supervivencia Sí, sí, sí. del Estado mexicano. Y para levantar la capacidad de indignación para decir, Así es. imagínate que nos espera a los simples mortales que no tenemos posición y protección y esto, porque esta gente incluso tampoco traía protección. Así es. Pero por ser quienes eran, dicen, si eso les pasa a estas personas que están dentro del sistema, que son morenistas como el gobierno, ya sea el de la Ciudad de México o el del país, ¿qué le espera al resto del elenco? Entonces, definitivamente lo que tenemos ahorita es una oportunidad de hacer un examen de conciencia muy importante y sobre todo, lo más importante es, tenemos que llegar a quien consumó esto y tenemos que saber por qué lo hizo.